Y pues aquí el secretario general con nosotros. Es un regalo que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Así que voy a orar por él para darle paso. Y muchas gracias por, no digo más, podemos estar reunidos. Gracias por el privilegio que es ser iglesia, ser parte de un cuerpo y no vivir la fe solos, sino poder crecer juntos, aprender juntos. Damos las gracias por la visita de Pau y por el mensaje que nos va a compartir. Te pido que hable a cada uno de nosotros, que vamos a tener los oídos abiertos y atentos, pero también que nuestro espíritu esté abierto para recibir tu palabra en esta mañana y que no solo la oigamos, sino que podamos ponerla en práctica y que transforme nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden subir. Un último anuncio que se me olvidó ponerlo en las diapositivas es que tenemos un mercadillo solidario, ¿vale?, de libros, libros que estaban en la biblioteca pero que están repetidos y que, bueno, pues que tienen un precio imbatible, 1, 2 euros, 3 euros. Y hacíamos la broma, Pau, antes, de que hay sitios donde realmente es por peso. O sea, aquí ya hasta ganas más llevándote todos los libros y pudiéndolos llevar a... Siempre que los leas, o sea, no te los lleves y los dejes en tu biblioteca, sino que los puedas leer. Así que están en la sala de la multiusos e Inma, que se encargará de hacer la recogida y todo. Así que tenéis también esta oportunidad. Y vamos a leer el pasaje de Juan, ¿vale? Va a estar predicando Pau, ¿vale? Pero me gustaría que todos podamos tomar nuestras Biblias o el Evangelio. Si no tienes Evangelio, por favor, ¿sabes?, levanta la mano, ¿sabes?, y te podemos obsequiar uno. ¿Sabes?, en la puerta hay varios Evangelios de Juan y te podemos regalar uno, ¿vale? Entonces, si no, ¿sabes?, levanta la mano y te lo damos. Pero vamos a leer todos Juan capítulo 5. Después de esto, Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. En Jerusalén existe, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, cubierto por un pórtico de 5 columnas. Bajo el pórtico estaba tendida una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. La espera se debía a que, de vez en cuando, un ángel bajaba al estanque y agitaba el agua, y el primer enfermo que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Entre ellos, allí, había un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo allí, tendido y sabiendo que llevaba tanto tiempo así, le preguntó: ¿quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, trato de descender, pero otro siempre lo hace antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y vete. Al instante, el hombre quedó sanado, tomó su camilla y empezó a andar. Era sábado aquel día, y los judíos le dijeron: es sábado, no te está permitido cargar con tu camilla. Él les dijo: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y vete. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y vete? Pero el hombre sanado no sabía quién era, porque Jesús se había alejado ya de la gente reunida en aquel lugar. Poco después, Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: presta atención, has sido sanado, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. El hombre se fue e hizo saber a los judíos quién era Jesús quien lo había sanado. Por esto, porque hacía estas cosas en sábado, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarle. Jesús les decía: mi Padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo. Estas palabras
sirvieron para que los judíos, aún con mayor empeño, trataran de matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y de este modo se hacía igual a Dios. Padre nuestro, gracias por este testimonio. Y te pedimos ahora que también a través de este testimonio que está recogido en tu palabra, tú nos hables a través de las palabras de Pau. Nos hables al corazón, a nuestra mente, pero también a nuestra alma. Y ayuda también a reconocer que estos milagros todavía suceden hoy. Muchos de ellos en nuestro espíritu, que es donde realmente necesitamos ser sanados. Ayuda a Pau a tener las palabras necesarias para tocarnos a nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. Sois muy altos aquí en Bilbao, bajo la media. Bienvenidos a la casa del Señor y sobre todo gracias por vuestra hospitalidad y bienvenida en esta mañana. Hemos tenido un tiempo, yo creo que provechoso en la escuela dominical para entender un poco mejor qué es la UEB, qué es la Unión a la que pertenecemos. Mi nombre es Pau y soy el secretario general actual de la Unión desde hace 58 días exactamente. Así es que hasta que no cumpla 100, pues no sé, estoy exento de evaluación, como los políticos. Estoy encantado de estar con vosotros. No es la primera vez que estoy aquí, creo que es la segunda, aunque no era el espacio exactamente como lo recordaba, han habido obras. Y doy gracias a Dios por ver esta congregación llena, en crecimiento, en desarrollo, y gracias a los que me han recibido con tanto cariño y a vosotros, a todos y cada uno de vosotros en esta mañana. Me dijo Javier que estabais meditando en una serie de encuentros con Jesús basados en el libro, en el Evangelio según San Juan. Y me preguntó si me importaría ceñirme al ciclo de predicaciones que estáis llevando, encuentros con Jesús. Y no solamente no me importa, sino que estoy encantado de que así sea, de que hoy pueda desarrollar con la ayuda del Señor este texto que acabamos de leer en Juan 5, el paralítico de Betesda. Cuando dos personas se encuentran por la calle, no sé aquí en Bilbao cómo será, en otros lugares de España que conozco mejor, pues la gente se hace preguntas, digamos, que en el mundo de la comunicación y de la lengua se llamarían la función fática del lenguaje. Es un lenguaje, es un saludo de contacto, palabras de contacto, que lo que se aseguran es que el canal de comunicación está abierto. A lo mejor habéis tenido algún vecino que cuando le preguntas ¿qué tal día hace hoy? ¿Cómo está lloviendo? ¿Está hace frío, calor? Pues se enrolla el tío con el parte meteorológico de la EMET y le dices no era eso, no necesitaba tanta información. Es solo que ¿cómo estás? Los argentinos cuando se ven por la calle dicen ¿cómo estás? Y dicen ¿bien o te cuento? Suelen tener esta reclamación. Algunos se dan 2 besos, otros ninguno, la mano, cosas de contacto, ¿verdad? En Valencia es muy habitual que cuando 2 personas se encuentran, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y yo acostumbro a responder, ¿a ti qué te importa? Entonces rompes un poco la formalidad. Encuentros. Jesús hace una pregunta a este hombre. 38 años esperando que alguien le hiciera una pregunta.
paralítico, enfermos, cojos, dice el texto, hemos leído. Multitud de enfermos, paralíticos, que esperaban algo. Vamos a ver qué es ese algo. Pero me gustaría empezar haciendo una distinción clara entre dos ideas o dos conceptos que parecen sinónimos, pero no lo son exactamente. Si tú tienes un constipado o una infección, vas a tu médico de cabecera, te receta una medicación, te la compras en la farmacia, te la administras y te curas. Con la ayuda de Dios, te curas. Fijaos que la pregunta que le hace Jesús al paralítico de Bethesda no es el verbo curar, sino es el verbo sanar. ¿Quieres sanar? Curarse es superar una enfermedad, pero el concepto de sanación es un concepto más profundo, más amplio, que involucra no solamente lo físico, sino también lo espiritual. La pregunta de Jesús no es: ¿quieres curarte? Si estaba paralítico, él debió pensar: hombre, curarme, me gustaría ponerme sobre mis dos piernas y caminar. Y eso es mucho pedir. Jesús pregunta: ¿quieres sanar? En pandemia leí un artículo en inglés muy interesante que decía: ¿por qué Dios no cura a los amputados? Es muy buena esa pregunta. ¿Qué diferencia hay entre curarse y sanar? Cuando cantábamos himnos, ¿quién ha cantado himnos en esta vida? Gloria a Dios, Dios os bendiga. Cuando cantábamos himnos, algunas letras de los himnos, de las estrofas, decían sanidad y salvación y salud. La palabra salud y la palabra sanidad y salvación estaban maridadas, estaban en contacto. Si Dios te ha salvado, ha hecho una obra de salud integral en tu vida. Y una segunda observación antes de entrar al texto. A lo mejor piensas que tú encontraste a Jesús cuando le buscabas y le necesitabas, y que un día entraste en una tienda o en una iglesia o en un amigo te habló y que tú encontraste a Jesús. Bien, permíteme decirte que fue exactamente al revés. Fue Jesús quien se encontró contigo, quien salió a tu encuentro, quien te encontró. Jerusalén, una fiesta importante. Después de esto, estoy leyendo textualmente, versión Reina Valera 2020, Jesús subió a Jerusalén con motivo de una fiesta de los judíos. Los judíos, varones israelitas, tenían prescrito hacer visitas de peregrinación a Jerusalén en las tres grandes fiestas principales: tabernáculos, en la consagración al templo, en Pentecostés y en Pascua. En otras fiestas no era tan necesario la presencialidad. Algunos lo hacían por Zoom. Una broma, el humor no sé. No, había que ir. Tabernáculos, cosechas, primicias y Pascua. 80.000 habitantes Jerusalén. Quintuplicaba su población. Pasaban a ser 200 o 300.000 personas, que venían de Idumea, de Judea, no solamente de Samaria, de Galilea, de todas las provincias.
judíos y prosélitos iban a una fiesta importante. Además, aquel día era sábado. Y el sábado no se puede uno abanicar en la iglesia. No estoy exagerando. Si vais a Israel hoy, algunos ascensores, para que los judíos ortodoxos no hagan nada, ni siquiera hacer así en el ascensor, simplemente con la voz dicen, a la sexta. ¿Me sigue? Y a la quinta planta, para no usar las manos. Ese es el nivel y el rigor del legalismo farisaico que ya en tiempos de Jesús existía. Había muy pocas excepciones. Jesús se presenta el sábado en una fiesta importante. ¿Y qué hace un judío cuando llega a Jerusalén? Ir al templo, ¿verdad? El templo es el gran lugar de reunión y de oración. Atrio de los gentiles, atrio de las mujeres, puerta de Nicanor, atrio de los hombres. En el atrio de los gentiles están los mercaderes ahí comerciando, vendiendo palomas, animales para el sacrificio, y después lo llevan a las puertas del templo para que un sacerdote recoja la ofrenda animal o la ofrenda vegetal, y la entre hacia adentro y se produzca sobre el altar de los sacrificios la ofrenda. Es lo primero que hace un judío cuando va a Jerusalén, ir al templo. Porque Dios, ¿dónde está? Dios está en su santo templo. ¿Dónde está Dios hoy por su Espíritu? En cada cual que le confiesa, en cada uno que le confiesa. Somos templo del Espíritu Santo, pero ponemos en contexto. Hay que ir al templo, y más concretamente al templo de Salomón. Bueno, este era el de Zorobabel, tuneado por Herodes. Un templo monumental, una obra política más que religiosa. ¿Va al templo Jesús? No. Va a este lugar. En Jerusalén existe, todavía hoy, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda. Si quieres proyectar el texto, ayudará. Cubierto por un pórtico de 5 columnas. Si vais a Jerusalén, en algunos de esos viajes que se organizan, pedid que os lleven al estanque de Betesda, que todavía existe. En la zona norte de la ciudad, lo que hoy es el barrio musulmán, todavía se conserva desde el siglo VIII a.C. un estanque, una especie de aljibe, se entiende, gigante, que está en alto y que tiene 13 metros de profundidad. Hasta él llegan las aguas de un arroyo en un canal excavado en la roca, que es el que aporta agua a algunos barrios de la ciudad de Jerusalén. Se ha debatido si era un lugar antiguamente lavatorio de ovejas para el sacrificio, si también había allí baños rituales, o si efectivamente hay un suministro de agua corriente para la ciudad. 5 pórticos para un lugar semisubterráneo, escondido, de difícil acceso, que se llama Betesda. La palabra Betesda en hebreo se traduce por casa de misericordia. Un nombre precioso para un lugar inmundo, maloliente, oscuro y escondido. Jesús va al encuentro
del paralítico. No se lo encuentra por la calle, en la puerta del templo, como estos mendigos que piden limosna en las puertas de todas las catedrales de España. No, no. Jesús va a buscar a ese hombre. Es Jesús quien te buscó a ti. Lo mismo que hoy estamos leyendo en el Evangelio. Dice el texto: bajo el pórtico estaba tendida una multitud de enfermos de talla, ciegos, cojos y paralíticos. Por cierto, estas personas con discapacidad física, probablemente algunos de ellos enfermos también mentales, tenían prohibido el acceso al templo de Salomón. Allí no solamente hay gente con 38 años de penuria, de espera, que no tiene esperanza o tiene muy pocas esperanzas de ser sanado, curado, sino que además nunca antes han podido entrar en el templo, porque los tullidos, los enfermos, están excluidos del templo. Y aclara el evangelista, la espera, esa espera, se debía, aclara el evangelista, a que de vez en cuando un ángel bajaba al estanque, agitaba el agua, y el primer enfermo, que era más rápido y veloz, ¿os imagináis la escena? En bajar al agua, en ese momento quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer un esfuerzo de exégesis y de hermenéutica serio. Esta es la explicación que da el evangelista. Pero esta no es la literalidad de los hechos. La superstición, también en nuestro país, aprisiona a muchas personas. Algunos piensan que por hacer largos ayunos, penitencias, peregrinar a centros de peregrinación, que van a ver sanadas o hacer promesas en las procesiones de Semana Santa, caminar descalzos, andar de rodillas, ir a tal sitio, a tal otro, que eso les va a granjear algún tipo de beneficio espiritual. Esto es muy antiguo. Aquí ya ha pasado. La explicación naturalista de que un ángel bajaba y agitaba las aguas es la siguiente. De las aguas del arroyo, cuando bajaba el agua, provocaba unos remolinos dentro del estanque, y eso había despertado una superstición, en este caso no cristiana, sino judía, según la cual eliminó a aquellos que a los supersticiosos. ¿Os acordáis de una mujer que intentó tocar su manto? ¿Con qué intención? Con la misma, con intentar recibir el poder. Si tocare el borde de su manto, la orla, quedaré sana. Jesús se da cuenta, lo percibe, y pregunta ante la multitud, ¿quién ha sido? Y ella responde, bueno, responden los suyos, hombre, estamos aquí todos apretujándote. Esa pregunta, ¿quién ha sido Jesús? No, alguien me ha tocado de una manera especial y quiero saber quién es. La mujer avergonzada le cuenta todo, la hemorroísa, la mujer que tenía flujo de sangre. Por cierto, una mujer con flujo de sangre tampoco podía acercarse por el templo, impura. Y Jesús no le dice, qué supersticiosa eres, pagana. Jesús recibe ese acto de fe y lo reconduce. ¿Qué quieres que haga por ti? Aquí hay un hombre 38 años enfermo, esperando un milagro basado en una superstición. Jesús ni aprueba, ni condena, ni dice nada al respecto.
solo ejerce su poder sanador sin mediaciones. Una nota sobre la religiosidad popular de este país. Esta mañana hemos analizado cómo es España en el plano espiritual. Es verdad que se han desplomado las cifras de confesionalidad. Solamente el 10%, unos 10 millones de personas en España se declaran católicos practicantes, 1,5 millones de protestantes, etc. Somos un país bastante duro, desértico para la fe. Si vienes de cualquier otro lugar de Europa, perdón, de América Latina, habrás observado que en España... No, a mí me gusta, hermano, hasta la luz. Le da un efecto disco. No se preocupe por eso. Esas manifestaciones de piedad que dices, bueno, sí, yo tengo un buen amigo vecino, que ha militado en partidos de izquierda, comunista de los antiguos, ateo, hemos conversado mucho, les da respeto, pero es miembro de una cofradía por 5ª generación, y él se pone sus vestas en Jueves Santo y sale a desfilar. Y me dice, Pau, si no hiciera eso le daría un disgusto a mi padre que lo mataría. Bien, ese es el catolicismo cultural en el que estamos inmersos. Yo no creo en nada, no espero nada, pero esta es la fe que me han enseñado. Bueno, si tú tienes un amigo o un conocido o un vecino en estas mismas circunstancias, no pierdas la esperanza, porque probablemente ahí hay un corazón y una mente y una conciencia que está latiendo por un significado profundo para su vida. Jesús va a buscarlo, y aquí es cuando le hace la pregunta. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba tanto tiempo, sí, claro, esto merece una conversación previa. Leemos los evangelios como un resumen, pero tuvieron que hablar, ¿no? Algo. O alguien le diría, mira, este hombre está aquí, alguno de sus discípulos quizás, 38 años. Y Jesús le responde o le espeta esta pregunta. ¿Quieres ser sano? Qué bueno es Jesús, ¿eh? Siempre pregunta. No va a pisotear tu conciencia, no va a derribar la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre y me invita a entrar, entonces entraré y cenaré con él. Si alguno oyere mi voz. ¿Quieres sanarte? ¿Perdón? Esa pregunta está bien formulada. A una persona que está 38 años así. Diría, ¿acaso no todos los enfermos desean curarse? ¿No parece obvio, Jesús, que quiero sanarme? Por sorprendente que os parezca, hay personas que se han acomodado a su estado y a sus limitaciones y por alguna oscura razón no quieren salir de ellas. En la Catedral de los Hierros, Catedral Barroca de Valencia, hay una señora de origen rumano que conozco, que tiene una parálisis semipléjica y más que caminar recta. Si alguna vez vais por la ciudad, acordaos de esta predicación y de lo que voy a contar. No es una visión demasiado amable y decorosa de la ciudad de Valencia, que es la ciudad de Les Arts, luminosa y ahora muy, muy hermosa. Esa imagen, el ayuntamiento y algunos grupos, por ejemplo el Centro Ecuménico, del que formo parte, le compramos una silla de ruedas para que tuviera mayor dignidad y pudiera desplazarse. Bien, lo agradeció, pero ha aparcado la silla de ruedas ahí y ella se sigue desplazando recta, porque de esa manera sabe
que sacará más rentabilidad a su discapacidad. ¿Quieres curarte? ¿Quieres sanarte? Quizás sí, quizás no. Hay beneficios secundarios, hablan los psicólogos y los sociólogos, para personas que no quieren abandonar su situación. Pero Jesús, que respeta la libertad de todo el mundo y su dignidad, nunca hará nada que tú no desees hacer. Siempre pide permiso. Lo he dicho antes, yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. Si se lo pides de corazón, humillado y arrepentido, Él entrará. Solo así entrará, como una bocanada de aire fresco. Y entonces no tendrás ninguna duda de que Jesús ha ido a verte. Él responde: Señor, esquema supersticioso. No tengo quien me meta en el estanque, porque estoy aquí con un solo objetivo, una sola razón. Quiero ser el primero en llegar al estanque cuando supuestamente un ángel baje y mueva las aguas. Trato de descender, pero otro siempre lo hace antes que yo. Medalla de plata, medalla de bronce y medalla de oro para los que llegan antes. Entonces Jesús, sin más, porque había entendido que sí, que necesitaba esa sanidad, pero no sabía cómo expresarlo, simplemente le dice: levántate, Talita cumi, sekeleka, toma tu camilla, tu jergón, una especie de cañas unidas por unos cordeles que se enrolla sobre sí misma y es como un saco de dormir, pero antiguo, ¿sabes? Esa es la camilla. Y anda, echa a andar. Al instante, el hombre quedó sanado. No dice curado, sanado. Y tomó su lecho, su camilla, y se puso a andar. Era sábado aquel día. En sábado, si alguien se desplomaba en el atrio de los gentiles, estaba permitido que los alguaciles del templo lo llevaran en camilla. Pero no podías llevar tú la camilla por debajo del brazo. Incongruencias del legalismo. Cuando lo vieron los judíos, en vez de decirle: ¡Antonio! No se llamaba Antonio, me lo estoy imaginando. 38 años ahí en el estanque. ¿Qué haces caminando? ¡Qué alegría! Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a sacrificar al cordero más gordo y a dar gracias a Dios. No. Le dicen: ¿quién ha hecho esto? No está permitido que cargues con tu camilla. Y él le respondió: el mismo que me sanó me dijo: toma tu camilla y vete. Entonces viene el interrogatorio. ¿Quién es el que te dijo: toma tu camilla y vete? Y Jesús. Pero el hombre sanado no sabía quién era. Qué interesante, ¿eh? ¿Sabéis la expresión en teatro hacer mutis por el cuerpo? Uno protagoniza una escena central, hace el milagro, derrama la gracia sobre alguien y después discretamente sale del escena. No le da una tarjeta de visita que pone Jesús de Nazaret, carpintero, el Hijo de Dios. No, se va. Este hombre no sabe quién le ha sanado. Solo sabe que está sano. Porque Jesús se había alejado ya de la gente reunida en aquel lugar. Poco después, Jesús se lo vuelve a encontrar entre el gentío. Imaginaos aquello. En el templo ya seguramente en el atrio, porque ahora sí, después de 38 años, un judío con dignidad y con sus piernas puede entrar en el templo. Antes no. Lo primero que hace es ir al templo. ¿Estáis viendo?
Este es el enfoque. Ir a la casa de Dios. No sabemos si tenía intención de sacrificar algo en gratitud por lo que había pasado en su vida. Pero Jesús se lo encuentra, vamos a decir, casualmente. Si antes el encuentro no fue casual, este encuentro secundario tampoco podemos considerarlo casual. Y le dijo, presta atención, escúchame. Has sido sanado. En otros términos, Dios, mi Padre, que yo mismo soy Dios con Él, te ha sanado, te ha salvado. Tu sanidad y tu salvación es integral. No peques más. No peques más, para que no te sobrevenga algo peor. El consejo del maestro, como a la mujer aquella que estaban intentando apedrear. ¿Recordáis en Juan 8? Ya llegaréis a eso. Vete, haz tu vida, eres libre, eres digna, pero no peques más. Uno de los elementos centrales del cristianismo evangélico, bautista y evangélico en general, es la conversión y la santidad de vida. Apartarse de todo aquello que nos contamina. Dejar de lado una vida que está errando el blanco todo el rato. No pecar más es no equivocarte más, no te equivoques más. Me encanta esta versión, Pau habla hoy. No te equivoques más. Cumple la ley, cumple los mandamientos, honra a Dios. Porque entonces, y solo entonces, vivirás en intimidad con Dios. Porque si no atiendes a esto, puede ser peor. ¿Y el hombre qué hace? Chivarse. Qué mala fama tienen los chivazos, ¿eh? Entonces sí, cuando yo vi a Jesús, ha sido este, madre mía. Versículo 15. Se fue e hizo saber a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Ese es él, el rabino de Galilea. Se llama Jesús de Nazaret, Yeshua. Por esto, porque hacía estas cosas en sábado, los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo. Jesús les decía, es sábado, pero mi padre trabaja el sábado, ¿saben? Y yo también. ¿Cómo? ¿Tu padre? ¿Dios? ¿Sábado? Estas palabras sirvieron para que los judíos, con mayor empeño, ahora sí, elevaran sus instintos homicidas para ir contra Jesús. Trataban de matarlo, no solo porque quebrantaba el sábado, sino porque también decía que Dios era su propio Padre. Y eso es blasfemia imperdonable. Y de ese modo se hacía igual a Dios. Hay una diferencia fundamental entre curarse de una infección y de sanarse. La OMS define la salud como un estado de equilibrio en todos los parámetros vitales y sociales. ¿Sabéis por qué está enferma nuestra sociedad? Teniendo como tenemos uno de los mejores sistemas públicos de salud sanitarios. No lo digo yo, lo dicen hermanos que han vivido en España por mucho tiempo, que han vivido en muchos países distintos y dicen, ustedes no saben la sanidad que tienen. No lo saben. Sí, las mejores máquinas están en Estados Unidos y en Japón, para quien se las pueda pagar. Estamos enfermos no solo porque tenemos un buen sistema, o sea, pese a que tenemos un buen sistema de salud, sino nuestras enfermedades también son de naturaleza social y espiritual. Hace unos años,
pareció muy sorprendente que el gobierno británico creara el Ministerio de la Soledad. Hay un Ministerio de Transportes, un Ministerio de Hacienda, un Ministerio de Relaciones Internacionales, Públicas, un Ministerio de la soledad no deseada. Porque hay quien disfruta de estar solo, pero hay quien sufre, muchos sufren la soledad. Este era un hombre solitario. Nadie le ayudaba a bajar al estanque. Su enfermedad no era solo física, era una enfermedad también espiritual. Dios nos sana integralmente. ¿Cómo? Dándonos una comunidad de fe. Me encanta referirme a las iglesias como comunidades de fe, donde las personas se ayudan, cooperan, abren su corazón, se buscan el apoyo de una familia. A lo mejor no tuviste un padre, pero el Señor te lo proporciona en la iglesia, o una buena madre o hermanos, y el Señor te los proporciona en la iglesia. Eso es también salud y salvación. Hay una diferencia clara entre la curación médica, el restablecimiento específico de una dolencia, y la sanidad como concepto más amplio. De plenitud humana. Dios te ha llamado para que seas, escucha muy bien, hermano o hermana, pleno, que vivas una vida de plenitud. No solo que no te duela nada, que también es importante. Mira, al apóstol Pablo le dolía algo, no sabemos muy bien qué. ¿Tú qué crees que le dolía al apóstol Pablo? Tenía un aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, no te lo quito. 3 veces he rogado. En tu debilidad se muestra mi fortaleza. Mientras eres débil, yo muestro mi gracia en ti. No todas las dolencias crónicas desaparecerán de nuestra vida, pero la salud, la salvación, la sanidad integral puede hacer mucho más llevadero eso, sobre todo en el ámbito de la comunidad cristiana. Sanidad y salvación son conceptos hermanados. Y desde la condición humana siempre limitada es posible vivir en la superabundante gracia de Dios que puede permitir esos aguijones en nuestra carne, en nuestras mentes, pero nos da la sanidad que esperamos. Si Jesús te pregunta en esta mañana, ¿quieres sanarte? A lo mejor alguno le responde, hazme esa pregunta el año que viene, que de momento estoy bien. Me voy a casar, tengo planes de vida, eso de ir a la iglesia y de ser un santo, eso no me interesa ahora, no está en mis planes. Bueno, beneficio secundario de un hombre que pregunta y no invade, ¿quieres sanarte? Porque no estás aquí por casualidad. El Señor ha venido a encontrarse contigo. Jesús está vivo porque resucitó y venció la muerte y te dice en esta mañana, ¿quieres sanar? Solo tú sabes cuál es tu enfermedad. No solamente física, sino tu opresión, tu cadena de fortaleza espiritual. Todos somos discapacitados de alguna manera, de algún modo. Tenemos discapacidades ocultas, invisibles, vergonzantes, incapacitantes. Y Jesús te quiere liberar, hacerte libre, y que andes por el templo, y que hagas tu proyecto de vida, pero nos recuerda, no te equivoques más. No te equivoques más. Cuando he venido me han preguntado si necesitaba PowerPoint. ¿Lo digo bien? PowerPoint. Y he dicho, no, yo ya soy audiovisual. Ustedes ya me oyen y ya me ven. El audiovisual soy yo.
Pero me hubiera gustado proyectar una imagen de un pintor romántico del siglo XIX, ahora no vamos a buscarla, que es una imagen muy interesante sobre ese texto de Isaías, de Apocalipsis, en el que dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él. Cenaré con él y veremos un partido de la selección. Todo lo digo porque estamos en el mundial, ¿no? Que disfrutar de las cosas buenas de la vida. Y esa imagen es muy buena porque se ve a Jesús fuera, muchas flores, mucha vegetación, y una puerta que tiene un pomo que se abre solo por dentro. La puerta de tu corazón solo se abre por dentro. Jesús no puede entrar si tú no le abres. Es el Hijo de Dios, tiene todo el poder, pero nos quiere tanto y nos respeta tanto que Él pregunta: ¿quieres? Solo si quieres, entraré y estaré contigo. ¿Deseas sanar? Si le contestas afirmativamente, te sorprenderá con su gracia y su amor, su curabilidad. Que el Señor te bendiga. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él